portaba el estandarte de la justicia social, y el movimiento en su conjunto era una manifestación colectiva de la visión del nacionalismo revolucionario. En síntesis, el reclamo no era solamente político, sino también de justicia social. Democracia y justicia social en aquel entonces, democracia funcional y justicia social efectiva, es el reclamo generalizado en el México actual. El proceso revolucionario encontraría su clara legitimidad jurídica en el artículo 27 de la Constitución, donde se reconocía que la propiedad correspondía a la nación, y el artículo 123, que regulaba el trabajo y la previsión social. La futura nacionalización de la industria petrolera, el reparto agrario y la protección de los trabajadores ya gozaban de amparo legal para su realización. La revolución nos mostró quiénes éramos y qué reclamábamos. Nos proporcionó el rostro que identificaba la mexicanidad, una visión de futuro y, de nueva cuenta, una búsqueda de modernidad, un Estado promotor del desarrollo, una estrategia de crecimiento económico y el cumplimiento de un compromiso para crear instituciones con responsabilidad social. Sin embargo, en el ámbito político se sustentaría en un sistema autoritario que fundamentaba su fortaleza y estabilidad en una presidencia fuerte y un partido de Estado. La revolución también aportó un enorme legado cultural, la educación popular laica y gratuita y la educación superior, la defensa de las libertades públicas y una política exterior independiente con vocación latinoamericana. En el contexto del nacionalismo revolucionario, destacaría la expropiación petrolera efectuada con extraordinario talento y sentido de la oportunidad por Lázaro Cárdenas en 1938. De igual manera, la vitalidad del movimiento se reflejaría en el arte, en el cual destacaron los muralistas José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, murales como testimonio perdurable de nuestra progresiva transformación y al mismo tiempo la literatura de la época como una justificada crítica al distanciamiento del horizonte prometido. Ahí se reflejaba la ruta de la modernización que conformaría el manto ideológico de los gobiernos posrevolucionarios hasta 1982. La visión se sostendría durante 6 décadas, hasta cuando una crisis gestada en el ámbito internacional impondría en Latinoamérica una década perdida y ocasionaría, por su desajuste económico, implicaría un enorme deterioro social. Durante el periodo del nacionalismo revolucionario de 1940 a 1980, el Estado participó activamente promoviendo el desarrollo económico, con una política deliberada de proteger el mercado interno, instrumentando la estrategia de sustitución de importaciones con regulación de la participación del capital extranjero. Fue un periodo en el cual se urbanizó el país, se creó una enorme infraestructura, se fomentó el desarrollo sectorial y regional y se instrumentó una política social deliberada que detonó una constante tendencia a la distribución progresiva del ingreso. Como puede verse en la gráfica elaborada por Enrique Provencio y Ricardo Becerra Luna, la forma como el Producto Interno Bruto creció a una tasa promedio de 6.16. En la historia de México ha sido el periodo más consistente de alto índice de crecimiento económico. Desafortunadamente no logró incursionar en los niveles de concepción, diseño y producción de bienes con sofisticación tecnológica. ¿Cuál fue el costo del milagro? En esencia, el atraso político y una progresiva crisis social. El régimen autoritario mostraba su naturaleza al obstaculizar el desarrollo de un sistema político democrático y, en última instancia, con fines de control político, el régimen estaba dispuesto a utilizar métodos represivos. Tlatelolco queda como un doloroso momento de inflexión a partir del cual inicia un lento y progresivo tránsito hacia la democratización electoral por una parte y los intentos de prolongación autoritaria con la instrumentación de la Guerra Fría por la otra. Con la manifestación de la crisis financiera en 1982, se abre en México la etapa del neoliberalismo económico, a partir del cual empieza a concretar los procesos de apertura comercial y financiera, el retraimiento del Estado de sus funciones de intervención económica y promoción del desarrollo,
y la aplicación de políticas de flexibilidad laboral. Como consecuencia de lo anterior, el Producto Interno Bruto creció a una tasa promedio de 2.23, muy por debajo del nivel de crecimiento económico del periodo anterior. Era el inicio de una etapa de macrodevaluaciones, inflación y estancamiento. La hipótesis central del nuevo planteamiento era que el Estado era costoso e ineficiente y había que reducirlo, mientras el mercado resultaba ser mecanismo idóneo para asignar recursos e incrementar la productividad. El abandono del Estado como promotor del desarrollo y el abandono de políticas sociales tuvieron un efecto negativo en la riqueza creada y en la distribución del ingreso, lo que condujo a un aumento de la desigualdad socioeconómica en el país. A este periodo la CEPAL se refirió como la década perdida para América Latina. México entraría a la globalización con una alianza política conformada por el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. El correrse ideológicamente el Partido Revolucionario Institucional del centro hacia unas posiciones más conservadoras y al no tener mayoría dentro de su partido, no tuvo otra alternativa que vincularse al partido tradicionalmente conservador, el Partido Acción Nacional, para entrar en todo este proceso de globalización. A partir de 1990 se implantaron con rigor las políticas neoliberales. El Estado abandonó totalmente la responsabilidad de la Rectoría del Estado y promotor del desarrollo para ceder el lugar al modelo económico de apertura internacional, a partir del cual se instrumentaron los principios del Consenso de Washington. Específicamente, durante este lapso, se registró un estancamiento relativo del Producto Interno Bruto, una tendencia al deterioro de los salarios mínimos manufactureros y contractuales, lo que indica una disminución del nivel de vida de los trabajadores privilegiados, que sí obtuvieron empleo. La negociación del Tratado de Libre Comercio en 1994 resultó ser una negociación precipitada y sin propósitos claramente concebidos. Sin el reconocimiento de asimetrías y equilibrios compensatorios, con celeridad en la apertura y con la desintegración de cadenas productivas, se ocasionó la profundización del estancamiento, sobre todo durante la última década del año 2000 a 2010, como se puede ver en la gráfica. Esa promesa que nos hicieron de que íbamos a entrar al primer mundo se puede observar con toda claridad en la gráfica. El panorama desolador implica una pérdida de competitividad y productividad económica, una crisis del sistema político, un enorme deterioro social, incremento significativo de la inseguridad y un desaliento generalizado. 15 años después entendemos con más claridad la protesta indígena de 1994. Afirmaban que la promesa gubernamental de incursión de México en el primer mundo era totalmente falsa. Además, alegaban que los intereses nacionales no se consideraban como prioritarios. El tiempo y los resultados les dan la razón. Por otra parte, la advertencia en la cual señalaban que esa promesa era una promesa excluyente, porque no era un proyecto concebido para ser compartido por todos los mexicanos, resultó ser también totalmente cierta. Años después, la inmensa mayoría de los mexicanos dentro y fuera del país vivimos o sobrevivimos, algunos, en peor condición. En este contexto, ¿qué cambios podrían sugerirse como prioritarios para los mexicanos? Quisiera presentar una breve reflexión en relación a ciertos desaciertos que vienen de nuestro pasado, que no hemos superado y que es importante que consideremos. El racismo y la cultura de la sumisión de la época de la colonia, la política disfuncional prolongada que tanto daño nos causó después de la independencia y que no nos es ajena el día de hoy, la búsqueda de apoyo del exterior por parte de ciertos sectores de la sociedad para conservar inmerecidos privilegios en los años de la reforma liberal, el crecer económicamente en forma autoritaria sacrificando a la población durante el porfiriato, la ingenuidad de no ver el movimiento en gestación en los años prerevolucionarios,
durante la primera década del siglo XX. La corrupción y la impunidad por revolucionaria, la ausencia democrática en los medios de comunicación, las complicidades de poderes fácticos con la clase política, la ausencia de respeto al Estado de Derecho, las negociaciones obsecuentes del gobierno sin presencia ciudadana, que como en el caso del Tratado de Libre Comercio prometía el arribo al primer mundo, que por cierto, en el primer intento se desvaneció. El incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraiza y la quimera del relevo democrático con instituciones electorales que han abandonado su profesionalismo inicial. La ciudadanía pasiva e indiferente, sin partidos políticos confiables y sin proyecto de nación. En esta sección, Visión de Futuro, preparándonos para la transición, vamos a mencionar los siguientes apartados: el cambio de la mentalidad individual y colectiva, la participación ciudadana y la necesidad de concebir entre todos los mexicanos un proyecto que a todos nos incluya en el esfuerzo y en los beneficios. Pudiera existir la creencia de que no hay nada por hacer en contra de la adversidad que nos abruma. La historia nos demuestra lo contrario. Los grandes cambios que han acontecido en la humanidad parten muchas veces de un solo hombre o mujer, de un grupo reducido de seres humanos que dan fiel interpretación a los requerimientos y aspiraciones de la época. Los grandes momentos que caracterizan las verdaderas transiciones de la vida de los pueblos se identifican por la superación de las visiones del pasado que han dejado de ser funcionales y la aparición de nuevas formas de ver la vida. Cambiar es vivir en forma distinta el aquí y ahora y sostener esa actitud a través del tiempo. Para cambiar se requiere conciencia, una actitud diferente, de preferencia un horizonte claro y la sabiduría de ser persistente. Hoy tenemos que reconocer que el país en el cual vivimos se encuentra en situación crítica. Sabemos también que la problemática polifacética que presenta tiene como centro de gravedad, como ya lo hemos mencionado, el mundo de la política. Cuando la política se considera como la técnica de asegurar complicidades, buscar el puesto, lograr prebendas, olvidar a la sociedad y hacer del poder patrimonio como rango del oficio, como rasgo del oficio, algo esencial quedó perdido en el camino. ¿Dónde queda el arte del servicio colectivo? ¿Dónde quedan los hombres y mujeres desprotegidos? ¿Dónde estarán las siguientes generaciones que nos prestaron su tierra, nuestra tierra, y en el tiempo nos verán después como viejos y pésimos vecinos? La política institucional actual en México requiere un nuevo aliento de regeneración. Decía José Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Por eso Cambiar México es una convocatoria que nace por derecho propio, para buscar en nosotros mismos el futuro de un país que perteneció a nuestros ancestros, nos pertenece hoy a nosotros y habremos de entregarlo en mejores condiciones a nuestras siguientes generaciones. Hoy nuestra circunstancia nos obliga a encontrar unidad para cambiar México. Como nunca en el último siglo, está nuestro país en riesgo de naufragio. Quizá también como nunca en nuestra generación, se espera un comportamiento semejante a los protagonizados en el pasado por mexicanos y mexicanas